Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Tema del día. El tema del día está relacionado con las nuevas variantes de la cepa del coronavirus, sin lugar a dudas. Ese es el tema del día. Y Gabriel Andino aquí nos va a resumir en la siguiente idea el título del programa, para que usted comparta sus criterios esta mañana con nosotros, donde vamos a tener un distinguido panel. Mire usted, el doctor Marco Tulio Medina, la doctora Wendy Murillo, el doctor Homer Mejía, la doctora Mixi Castro, la doctora Carolina Alvarado y el doctor Jairo Méndez, que es el asesor regional de laboratorios de la Organización Panamericana de la Salud, que está en Washington. Así que los invito para que nos sigan en el transcurso de las próximas 2 horas. Pero antes debo decir que nos acaba de sorprender la noticia que ha proporcionado el periodista Ramón Matute en relación a esta intervención del Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA y las razones que se arguyen en este acuerdo ejecutivo para la intervención. Por eso mismo, mi colega Ramón Matute compartirá estos primeros minutos del frente a frente para aportarnos más detalles, Ramón. Igual, Renato, me sorprendió, me lo han compartido dirigentes magisteriales esta mañana. Esta Gaceta, mire, fue publicada el 24 de abril. ¿En la Gaceta? Sí, la Gaceta número 35.581. Este es el número de publicación. Y mire lo que dice, después de todos los considerandos que se dan en esta ley, decreta, dice, artículo 1, intervenir el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA por razones de interés público, por encontrarse operando con bajos niveles de eficiencia administrativa, debilidad gerencial, generando ingobernabilidad y ocasionando gradualmente un fuerte impacto en detrimento de las finanzas de la institución y del Estado, creando para tal efecto una comisión interventora, conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, lo que se encargará a partir de la entrada en vigencia del presente decreto ejecutivo de la administración del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA como entidad intervenida. La comisión interventora permanecerá en sus funciones por un periodo de 6 meses. Este término podrá ser ampliado por el presidente de la República en Consejo de Ministros hasta que se concluyan las gestiones para mejorar la situación del instituto y se logre cumplir con los objetivos establecidos según el informe de evaluación que al efecto haga la comisión. La comisión interventora tiene todas las facultades que corresponde a los órganos de decisión superior, principalmente en lo que respecta al funcionamiento, desarrollo y operación del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio INPREMA. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante? Vale la pena, Ramón. Aquí estamos hablando de la institución que debe velar por los recursos para las pensiones de todos los maestros jubilados de Honduras. Correcto. Son las pensiones de todos los maestros jubilados. Y la noticia nos llega de golpe, porque sobre los interventores o sobre las nuevas autoridades nadie decía nada. Sobre la situación financiera es cierto. El presidente de un colegio magisterial que preside Daniel Esponta lo advirtió sobre la situación financiera del INPREMA. Pero ahora se dice que ante la situación precaria en la administración de las finanzas se interviene. Bueno, mire, se puede ver desde esta perspectiva sobre el déficit actuarial del INPREMA. Correcto. Pero igual lo que los maestros están advirtiendo, que hay, dicen los maestros, la intencionalidad de transferir esos recursos de los institutos de previsión públicos a las AFP. Que conste, los mismos gerentes de las instituciones, del INJUPEN, del INPREMA, han manifestado que no se puede transferir esos recursos porque la ley se los prohíbe. Pero se pudiese interpretar de esa manera, aunque yo me inclino a creer que es la situación administrativa del INPREMA, Ramón. Ellos hablan de ingobernabilidad y que esto está llevando a situación precaria la parte administrativa financiera de la institución. Son 3 miembros, Renato,
que van a conformar esta comisión interventora y, como repito, tiene amplios poderes que le va a facultar su intervención al interior del INPREMA. ¿Ya están identificados los interventores? Todavía no, va a ser nombrados por el presidente de la República. Muchas gracias, Ramón Matute. Perfecto. Es Buenos una días, Renato. información que seguramente llega y genera mucha expectativa entre todos los maestros de Honduras, especialmente los jubilados, que cada mes esperan su pensión. ¿Qué está pasando con las finanzas del INPREMA? ¿Ha topado, ha llegado a su techo el INPREMA? ¿Le faltan recursos para seguir pagando las pensiones? Estas preguntas que seguramente serán despejadas en el transcurso del día, luego de que Ramón en TN5 Matutino haya brindado esta premisa informativa. Gabriel Andino con el título del programa de esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la consulta que trasladamos a través de Facebook y Twitter para que pueda participar con nosotros esta mañana. ¿Y qué nos toca hacer ahora con esta nueva variante de la cepa del coronavirus? @Frente a Frente HN, nuestras redes sociales certificadas. ¿Y qué nos toca hacer ahora con esas nuevas variantes de la cepa del coronavirus? Es la consulta que trasladamos en nuestras redes sociales. ¿Quiere que le responda yo primero? Gabriela, porque he escuchado a los médicos, lo mismo, cuidarnos. Este es el mejor antídoto en este momento, la mascarilla. Si es doble, mejor. El distanciamiento físico, el lavado de manos con jabón, sino con gel. Yo respondo de primero porque es lo que le he escuchado a los médicos desde ayer que estamos con esta temática. Saludo al doctor Marco Tulio Medina, científico y decano de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma. Doctor, muy buenos bienvenido. días. Buenos días. Buenos días, Renato. Es un placer estar el día de hoy con ustedes junto a mis distinguidos colegas, compañeros, y hablar sobre un tema crucial que está afectando al mundo y en esta gran ola que se está presentando, no solamente en Honduras, sino que a nivel global, representa un gran reto para que la población hondureña particularmente pueda tomar medidas por sí misma y a través de las instancias nacionales para que esto no se nos escape y se convierta en una tragedia. La doctora Wendy Murillo, que es viróloga, microbióloga de la Universidad Autónoma con maestría en bioética. Doctora, también bienvenida, buenos días, es un placer tenerla en el programa. Muchas gracias, buenos días. El doctor Homer Mejía, coordinador nacional de vigilancia epidemiológica de la COVID-19 de la Secretaría de Salud. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, Renato, buenos días, maestro, buenos días a la población que nos ve, que va a ser importante informar sobre la situación con estas nuevas variantes y como usted acaba de decir, licenciado Renato, hay que continuar con las medidas de bioprotección, que esas son las únicas que pueden disminuir los contagios y sobre todo evitar muertes. Así es. La doctora Mixi Castro, jefe de laboratorio de vigilancia de la Secretaría de Salud, la tenemos en La Ceiba, la doctora Mixi. Hola, Mixi. De vigilancia de A todos. Muy buenos días a la audiencia nacional, la audiencia nacional. Aquí estamos listos para informar a toda la población de los nuevos hallazgos que tenemos en el laboratorio. Gracias por la invitación. Mixi Castro, mire cómo es la vida, ¿verdad? Con ella fuimos compañeros en 1979 en la Universidad Autónoma, porque yo ingresé para estudiar medicina. Entonces coincidíamos en esas primeras clases de medicina. Luego ella siguió con su carrera, yo luego cambié para periodismo. Pero bien, me agrada tener a la doctora Castro, igual que la doctora Carolina Alvarado, que es la jefe del Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud. Bienvenida, doctora. De la Secretaría de Salud, Muy buenos días a todos, gracias por la invitación a este canal. Ok, vamos a tratar de corregir, hay algún problemita, creo que en cualquiera de las 3 oficinas hay alguna televisión encendida con el canal y por eso lo que escuchamos. Pero ahora vamos con el doctor Jairo Méndez, el asesor regional de laboratorios de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Jairo Méndez, pues han aparecido en Honduras
nuevas variantes de esta cepa del coronavirus. Como lo decía el doctor Marco Tulio Medina, no somos el primer país. Tenemos variantes de esta cepa que le llaman la de Inglaterra, la de Sudáfrica, la otra. La de Brasil. La de Brasil. La de Brasil. Un comentario general, doctor, sobre estas nuevas variantes, por favor. Doctor Méndez. Muchísimas gracias, Renato. Y lo primero que quiero dar las gracias por esta invitación a este programa. De verdad que es un placer y tengo que decirlo, un honor poder estar en este día hablando sobre este tema en un país que además quiero mucho y con el que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca, como es en Honduras. Respecto al tema de las variantes y de una manera muy general, yo pienso que lo primero que tenemos que decir siempre es que no tenemos por qué alarmarnos por esto, en el sentido en que es un proceso natural, es un proceso que esperamos. La aparición de este tipo de variantes es algo que viene ocurriendo desde más o menos desde febrero, marzo del 2020, es decir, del año pasado, ya que es un proceso de evolución que conocemos en los virus y que va ocurriendo a través del tiempo. Entonces, en este momento hablamos de algunas variantes en particular. Sin embargo, variantes hay muchas, hay cientos de variantes que se están generando a diario y, como les decía, porque es un proceso natural y esperado. En este momento, digamos que dentro de todas estas variantes hay algunas que han llamado la atención por algunas características biológicas que nos permiten pensar que podrían tener algún impacto en salud pública y por eso necesitamos vigilarlas un poco más de cerca. Como usted, Renato, muy bien lo mencionaba, en principio se les ha llamado y denominado de acuerdo al sitio de origen, algo que eventualmente se va a cambiar, pero por ahora, digamos, es la mejor manera como la recordamos. Y como usted muy bien lo dijo, no solo pueden estar circulando ya en Honduras, sino que igual están circulando a nivel global. De hecho, la variante que se originó inicialmente en el Reino Unido ya se encuentra en más de 170 países, ha sido detectada. La variante que se detectó inicialmente en Sudáfrica se ha encontrado ya detectada en más de 70 países y la más reciente que se originó y que se detectó por primera vez también en Brasil ya se encuentra en este momento en alrededor de 45 países en los cuales ha sido detectada. Entonces, insisto, no es un proceso ajeno a nosotros, no es nuevo, algo que sabíamos que iba a suceder y que va a seguir sucediendo y que precisamente por eso tenemos que aprender a vigilar y que tenemos que tener muy claro los mecanismos como los estamos vigilando. Y simplemente para completar algo que me pareció muy bueno, porque creo que tú ya diste la respuesta más importante a todo lo que necesitamos hablar hoy, las medidas. Y es que, como ya muy bien lo dijeron al comienzo, lo que tenemos que hacer es seguirnos cuidando y ha probado que es la mejor y la forma más eficiente de evitar que se transmita y precisamente si aumentamos la transmisión es cuando el virus cambia y se generan las variantes. Así que lo que tenemos que evitar es precisamente la transmisión. Le escuché decir que cada una de estas variantes tiene sus propias características, más o menos agresivas, doctor Jairo Méndez. Esa es una muy buena pregunta y las características realmente hasta el momento no hemos visto que estén involucradas con una mayor agresividad. Es decir, no hay ninguna evidencia científica que nos permita determinar que alguna de estas variantes puede ser más dañina, que puede generar más letalidad o que puede causar casos más graves. Realmente eso no tenemos ninguna evidencia para esto. Lo que hemos visto es que algunas de estos virus tienen algunos marcadores en su genoma que les permiten eventualmente a ser más exitosos en mecanismos de transmisión, es decir, que se pueden transmitir más rápidamente, que pueden replicarse más fácilmente y pueden entrar a las células más fácilmente. Eso no quiere decir que sean más agresivos, quiere decir que han aumentado en algunos casos la capacidad de transmisibilidad. Entonces, eso los puede hacer un poco más eficientes y por eso, volvemos al mismo punto, es probable que si no nos cuidamos, que si no mantenemos las medidas de seguridad, se puedan aumentar los casos porque se va a transmitir más el virus. Y estas nuevas variantes atacan a un segmento de población en específico o es similar con la que hemos tenido desde el año anterior, 2020, cuando esto comenzó, desde el 2019, cuando esto comenzó en la China. Doctor Méndez.
Muchas gracias por esa pregunta porque me parece esencial dar, digamos, algunas luces al respecto. Insisto, todo esto es basado en lo que conocemos de la epidemiología y en lo que hemos visto a nivel de evidencia. Y es que realmente no hay nada que nos permita pensar, por ejemplo, que estos virus tengan algún tropismo, alguna preferencia por alguna población en particular o por algún grupo etario en particular. Realmente se ha visto que estas variantes pueden estar, de hecho, infectando a cualquier persona. Sin embargo, hay un efecto que se ha visto, y eso lo hemos discutido ya en diferentes escenarios, y es que, por supuesto, cuando la población que ha sido más afectada en general por COVID, como lo sabemos, donde han habido casos más graves y ha habido mayor letalidad, es en la población de adultos mayores. Esta población, por supuesto, ha sido, digamos, por ser como los más vulnerables, se han protegido mucho más, han sido como más conscientes de la necesidad de protegerse, son los que más han respetado las medidas de distanciamiento, son los que más se han aislado un poco para evitar ser contagiados. Eso ha hecho que, mientras se están protegiendo, el virus sigue circulando. Entonces el virus, si ya no puede invadir, digámoslo así, a esta población, el virus se va moviendo y, por supuesto, si es una población un poco más joven, donde se puede sentir como que tenemos menos probabilidad de infectarnos o donde no va a ser tan grave, de pronto se relajan un poco en las medidas, entonces van a fiestas, se quitan el tapabocas y ese tipo de cosas hacen entonces que se relajen un poco y el virus busca ese nuevo nicho y por eso podemos ver que hay algún tipo de desplazamiento en la población, pero si lo miramos bien, realmente cualquier variante, cualquier virus en este momento, de todos los virus y variantes que circulan, todos estén distribuidos más o menos de la misma manera, así es que no hay motivos para pensar que alguna de estas variantes en particular haya cambiado el nicho poblacional. Era la pregunta que le tenía preparada, es decir, usted como asesor regional de todos los laboratorios de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no tiene alguna novedad en específico de estas variantes hasta ahora mismo? Realmente no. Es decir, y me gusta mucho esa pregunta porque yo, más allá de ser asesor en laboratorios, soy virólogo desde hace mucho tiempo y mi trabajo siempre ha sido con los virus emergentes, con los virus nuevos precisamente, y ha sido mi trabajo durante los últimos 8 años. Y por eso hemos trabajado y sabemos muy bien cómo en esos patrones de evolución de los virus, insisto, que esto iba a ocurrir. Es más, precisamente porque sabíamos que este proceso de variantes y de diversificación genética iba a ocurrir desde el año pasado, desde junio más o menos del año pasado, empezamos a trabajar para la región en una red de vigilancia genómica, de vigilancia precisamente de este tipo de efectos que producen las variantes genómicas. Entonces, en ese proceso hemos estado agrupando laboratorios incluyendo, por supuesto, el laboratorio central de Honduras, para que precisamente podamos empezar a buscar información de qué es lo que está sucediendo. Es algo que tenemos que vigilar, tenemos que estar muy pendientes, es muy importante la articulación muy buena con el laboratorio y con epidemiología, precisamente para eso, para estar seguros de que cualquier cosa que veamos corresponde a patrones que son esperados. Por ejemplo, y aquí lo quiero dejar muy claro, si bien sabemos que estos virus pueden estar transmitiéndose más fácilmente o más rápidamente, como ya también se dijo al comienzo, la única manera que tenemos para detener la transmisión es utilizar la mascarilla, distanciamiento, evitar aglomeraciones, cuidarnos. Y tan pronto haya oportunidad de vacunarnos, que igual es la otra herramienta que tenemos para el control en salud pública, que va a ser muy útil y que es una herramienta más. No es una bala mágica, no llegó para acabar con todo el problema, llegó para aportar precisamente y para ser una herramienta más en todos los mecanismos de control. Gracias, doctor Jairo Méndez. Doctora Mixa Castro, le escuché decir respondiendo a una pregunta de un periodista que estas variantes que ya circulan en Honduras son más contagiosas, que lo han descubierto ustedes en los estudios realizados. Adelante, doctora Castro. Muy buenos días. La verdad que
sí tiene un potencial más alto, el doble del contagio. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta inmunológica, digamos, los soldados que salen a defender ese virus, disminuye. Entonces, ante esa situación, por eso son variantes de preocupación, porque son más contagiosas y nuestra respuesta inmunológica es más pobre. Es importante decirlo que todas las edades estamos expuestos a esto. No es que tiene predilección por un sector de la población, como le dijo el doctor Jairo. O sea, todos estamos expuestos. De hecho, en las 33 muestras positivas, analizando los resultados, son edades que varían desde los 11 años hasta los 70. O sea, no es que solo es para niños, o solo para jóvenes, o solo para adultos mayores. Y por supuesto, entre más alta es la carga viral en el cuerpo, por eso se transmite más, porque la respuesta inmunológica es pobre. Entonces, yo siempre sugiero y digo, cuando una persona tiene sospechas de estar positivo, inmediatamente debe de aislarse, especialmente en el hogar o en la casa. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que también el fenómeno que se ve en el laboratorio? Familias enteras se están infectando. ¿Por qué? Porque no es como antes, al principio de la pandemia, que cuando una persona, no sé si se acuerdan, estaba positiva, casi era como en tiempo de la lepra, en la época de Jesucristo. Antes le dejaban la comida afuera, todo afuera, y encerraban 14 días. Entonces ahora, es más, hubo gente que estuvo cerrada un mes mientras el PCR se le negativizó. Entonces eso es muy importante, el autoaislamiento en el hogar, en el trabajo. Si alguien siente algún síntoma, inmediatamente acuda al médico, no se automedique, porque como la carga viral aumenta en nuestro organismo, por eso es que de repente en 4 o 5 días es que tiene ya una neumonía, pero eso no quiere decir que sea más mortal, simplemente la respuesta que nosotros tenemos como humanos ante esas nuevas variantes. No importa cuál esté circulando, porque al final es una variante, ya lo explicó el doctor Jairo, y lo que nos interesa en este momento es redoblar medidas. Usted también lo dijo, Renato, al principio del programa, redoblar medidas, no relajamiento. Ayer, por ejemplo, que veníamos con la doctora Sofía Carolina Aceiba, que andamos trabajando con los laboratorios, yo logramos ver en un pick-up unas personas que venían de trabajar, me imagino, 10 jóvenes todos, y ni uno andaba con mascarilla. Creo que eran 10 o 12 en un solo pick-up. Hay partidos de fútbol al aire libre. Entonces, mientras nosotros nos relajemos, esto definitivamente tenemos que cortar la cadena de transmisión. Eso es lo que nos interesa. Carolina Alvarado, la doctora Carolina Alvarado, que es la jefe del Laboratorio de Virología de la Secretaría de Salud. Creo que ya me han respondido. Lo que pasa es que hay tantos elementos que uno tiende a olvidar. ¿Qué variantes son las que se han descubierto? Porque lo han dicho ustedes, son centenares de variantes que pueden haber. Lo que pasa es que de momento solo se socializa la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la de Brasil, pero son muchas variantes, doctor. Bueno, hablábamos con la doctora Wendy Murillo, con quien trabajamos en el Comité COVID, de que el CDC ha dividido en 3 subtipos las variantes. La primera es la que estamos hablando, las variantes de interés, las que pudieran entrar en ese grupo, que no estamos seguros si pueden o no. Luego las variantes de preocupación, en la cual está la variante brasileña, la sudafricana. Y luego están las variantes de alto impacto o alta consecuencia. Eso en base al CDC. Entonces, en el grupo de las que estamos hablando, que son las variantes de preocupación, el CDC ha establecido para Estados Unidos 5 variantes de preocupación. 1, la variante sudafricana. Esa variante sudafricana también se denomina la B1351, que es el número que tiene de marca, digámoslo así. Luego la variante británica, que se denomina B-labial 117. Luego la variante brasileña, que es la P1 de papá. Y luego 2 variantes californianas, la 1427 y la 1429. Pero estamos viendo en la India otras variantes. Entonces,
Esas variantes son las variantes que en este momento están siendo estudiadas en forma cuidadosa. ¿Por qué le llaman variantes de preocupación? Porque, bueno, la clasificación del CDC establece cuándo es de preocupación. Número 1, si la transmisibilidad, la capacidad de infección es alta. Número 2, si los métodos diagnósticos empiezan a fallar, es decir, no se detectan fácilmente. Si el tratamiento empieza a fallar, o la vacunación, es decir, las defensas, o si la enfermedad produce una severidad mayor y la muerte. Pero todo está en estudio en este momento. Están en estudio en este momento. Doctora Wendy Murillo. Sí, ¿verdad? Quiero resaltar algunos puntos importantes que ya se han dicho, ¿verdad? Recalcar que no es de alarmar a la población, ¿verdad? Sino de informar. El hecho de que las tengamos, ¿verdad? Es que necesitamos seguir haciendo la vigilancia, como ya bien se ha dicho, y sobre todo no decirle a la población que con estas variantes nos vamos a enfermar de gravedad, sino que lo que sucede, como bien se ha dicho, se transmiten más fácilmente, por lo tanto, más personas se infectan, más personas van a llegar a la gravedad, que eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Como bien lo dijo, no se ha visto todavía un patrón en las edades, que los niños, que los jóvenes o los adultos, todos nos podemos infectar, y sobre todo eso, que mientras más infectados, más personas van a llegar a tener síntomas, por lo tanto, más pueden llegar a tener enfermedad grave. Pero no es que las variantes produzcan la gravedad. Entonces, eso debemos dejarlo bien en claro a la población, porque como bien lo dijo el doctor Méndez, no es alarmar, es que la gente esté bien informada, que seguimos teniendo casos de coronavirus, que están estas variantes, que pueden surgir otras y que necesitamos estar vigilantes. Porque yo les voy a decir, ayer cuando en la tarde la Secretaría de Salud anunció que se habían descubierto nuevas variantes de cepas, lo primero que yo pensé fue, y que son más graves, son más letales, son más mortíferas. Eso fue lo primerito que yo pensé. Ahora, pero está en proceso de estudio, nada está dicho todavía. Sí, con esto del coronavirus estamos aprendiendo todavía muchas lecciones, doctor Homer. Es correcto, lo que mencionan, por ejemplo, la Secretaría de Salud aplicó a las muestras que son enviadas de diferentes departamentos del país y que dieron positivo por PCR en tiempo real, a estas muestras que dieron positivas por PCR, se les aplicó un protocolo que es el test de PCR en tiempo real BOT, que esas son BOC, son siglas en inglés que significa para identificar cualquiera de las 3 variantes de preocupación de las cuales mencionó el doctor Medina, que puede ser la variante del Reino Unido, la de Sudáfrica o la de Brasil. Entonces, cuando hablamos de variantes de preocupación es porque generan un gran impacto al sistema sanitario. ¿Y cuál es ese impacto? Al haber mayor transmisibilidad, mayor carga viral por estas variantes, la capacidad de contagio entre una persona u otra es más rápida. Entonces, si antes, con la cepa original de la pandemia, teníamos entre 2 o 3, que una persona infectada podía infectar entre 2 o 3, la velocidad de transmisión de este virus y de contagiar es más rápida, es el doble de la anterior. Y va a incrementar lo que es el sistema de salud, sobre todo en las atenciones ambulatorias que estamos viendo en los triajes llenos, en el sistema hospitalario porque hay ingreso, y además la cultura nuestra de que la población en algún momento toma medicina casera y esperamos a ver si mejoramos, esperamos al día siguiente, luego como la medicina casera que nos recetaron viene otro, nos dice, no, eso no toma esto otro, ya van 3 días. Cuando ya llega a un triaje o un hospital, llega complicado. Entonces, con este protocolo de tamizaje BOT, lo que se hizo fue aplicar a estas muestras que dieron positivas en primera instancia por PCR y se lograron identificar 33 muestras de ellas, procedentes de varios departamentos, el de Comayagua, Francisco Morazán, de Olancho, La Paz y El Paraíso. Lo cual nos dice que por lo menos alguna de estas 3 variantes de preocupación están circulando en el país. Ahora, como Secretaría de Salud, estamos coordinando con la OPS y con el CDC también para poder enviar
estas muestras a algún laboratorio de referencia en las Américas para que nos puedan establecer cuál es la variante que circula de las 3 que se lograron identificar a través de este test. Es muy importante que la población sepa, como lo acabamos de mencionar aquí en el panel y también en vía virtual, de que independientemente de la variante que circule, no nos queda más que hacer uso estricto de las medidas de protección personal. El uso de esta mascarilla previene en un 70% contagiarnos y contagiar sumadas a otras medidas como las que usted mencionó al inicio. Pero lo importante es que tenemos esa capacidad a nivel de país de poder identificar que de las 3 variantes de preocupación, alguna ya está circulando en Honduras. En primera instancia, la Secretaría de Salud había mandado 50 muestras al laboratorio Fiocruz de Río Janeiro, Brasil, para poder ver si encontrábamos alguna variante. El proceso es complejo, como lo sabe aquí la compañera, de genotipificación son 5 pasos. Ahorita ya esta semana que viene hemos tenido información de que ya van con el 4º paso, pero ahora, ¿qué es lo que nos va a facilitar más? Que de las muestras que nosotros identifiquemos positivas por PCR, aplicando este protocolo de tamizaje BOC y que salgan positivas a este protocolo, ya por lo menos tenemos la idea de este número de muestras, alguna de las variantes circula y cuando la mandemos al centro de referencia de genotipificación va a ser más fácil también el proceso y tener una respuesta más rápida de cuál es la variante que circula en Honduras. Doctora Carolina Alvarado, ayúdeme a reforzar este criterio porque mire, está claro, ¿verdad? El problema que teníamos en marzo del año pasado cuando se detectaron los primeros casos es el mismo problema que tenemos hoy con el coronavirus. Es el mismo problema. Y la solución, mientras no estemos vacunados, es la mascarilla. ¿Y por qué quiero que remarquemos esto, doctora Carolina Alvarado? Porque es preocupante. Miren, ayer en la noche transmitimos una noticia que a mí me llena profundamente de tristeza. Y yo no es que soy pesimista, yo soy un hombre que cree en un buen futuro para Honduras, a pesar de todo lo que vivimos. Nuestro promedio de escolaridad antes de la pandemia eran 6 años. El promedio de escolaridad de los 9 millones de hondureños, 6 años. Y estudios formales de organizaciones de educación regionales indican que con esta pandemia, donde no hay clases presenciales y donde buena parte de los niños y jóvenes hondureños no tienen conectividad, el país ha descendido a 4.2 años de escolaridad. Me van a disculpar la frase, pero me fui para mi casa ayer después de transmitir esa noticia, reflexionando, este país se va a convertir en un país de brutos si seguimos así. Hombre, ¿qué desarrollo puede haber en un pueblo con 4.2 años de escolaridad? Costa Rica, que tenía 9, 10 años, también tiene su impacto. En el escenario pesimista se cree que puede tener, por los efectos de esta pandemia, bajar a 7 años de escolaridad. Pero el caso de nosotros es tétrico. Entonces, viendo esa situación, es importante decirle a los hondureños, esto es lo único que debemos hacer ahora, ¿ve? Ponernos la mascarilla. Yo era un poquito más liberal el año pasado. Me ponía, no me ponía. Y he visto la evolución. Miro al doctor Marco Tulio Medina con 2 mascarillas ya. Miro a Wendy con 2 mascarillas. Usted anda con la misma mascarilla, el modelo que ando yo. Entonces, hondureños, yo creo que la escolaridad tiene que ver mucho en esa indiferencia. Cuando uno mira ese montón de gente aglomerada sin mascarilla, uno dice, hombre, ¿qué les pasa a estos? No se dan cuenta que hay coronavirus, que hay una pandemia. Y yo caigo a la conclusión, no, es escolaridad, francamente, es escolaridad. Por eso es bueno reforzar esto, doctora Carolina Alvarado en La Ceiba. Adelante. Muy buenos días, Renato. Gracias por la invitación a este prestigiado canal, ¿verdad? Este acercamiento con la población, pues, es de mucho beneficio en este momento que usted nos da esta oportunidad de dar a conocer en lo que es el tema de lo que es el Laboratorio Nacional de Virología, ¿verdad? Somos un regente dentro de lo que es la red de laboratorios, en lo que nosotros, pues, al detectar estas variantes,
contribuimos a una toma de decisiones como país, ¿verdad? Ya lo dijo el doctor Gómez, pues es una variante de preocupación. ¿En qué sentido? Pues para poner un poco más en contexto a la población, que es una variante, es una modificación del genoma del virus, donde ha hecho presencia tanta mutación que ha ocurrido porque la misma población ha facilitado de que estas mutaciones se den en la población por evitar las medidas de bioseguridad. La propagación se ha extendido, le hemos dado cavidad al virus que se siga reproduciendo y se siga magnificando, y de esta manera ser altamente contagioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos rumores en la población que es una variante nueva. En el país, no. Si fuera una variante nueva, se pone otro contexto, porque sería una variante autóctona al país que no descartamos que pueda aparecer en el país, ¿verdad? Pero estas variantes de preocupación, ¿por qué? Son de gran preocupación. En el sentido de que la transmisibilidad es alta, la carga viral de estas personas que andan contagiadas es alta, y por ende, pues el desarrollo y afecto de los pulmones por esa replicación alta hace que los síntomas de usted en un momento epidemiológico, cuando empezamos esta pandemia, no era la transmisibilidad tan alta, porque de una persona se hablaba que podía contagiar a 3. Ahorita estamos hablando que contagia hasta 10 personas. Entonces, en ese contexto, pues creo que la población debe estar consciente. Le agradezco a usted pues, por este espacio, porque la verdad es que como laboratorio de referencia, nosotros hemos tenido mucho que dar a esta población. Hemos sido reforzados con capacitaciones. El laboratorio ha estado al 100, 24 horas para poder monitorear los eventos epidemiológicos de carácter de importancia para el país. Tenemos esa articulación, como dijo el doctor Jairo, ¿verdad? Y nosotros tenemos bastante base y sustento científico de las pruebas que están implementadas en el Laboratorio Nacional de Virología, empezando pues con la prueba de Charité, que es una detección del genoma del virus de una parte conservada que actualmente, eso es importante, Renato, decirlo, actualmente pues tenemos la capacidad de detectar el virus, aunque ya haya sido modificado, ¿verdad? En su propagación, sí, sufre ciertas modificaciones, pero este protocolo todavía permite detectar esta presencia. O sea que en los casos que se han detectado, ¿verdad? A nivel nacional, contempla la detección de una variante. No se sabe cuál, pero para eso pues estamos en este proceso, como dijo el doctor Homer, del envío de las muestras. Tenemos un protocolo de tamizaje. ¿Qué quiere decir esto? Este protocolo de tamizaje detecta una parte que es compartida con estas 3 variantes. Entonces, no podemos saber a cuál de las 3 se refiere la circulación en el país. Para eso, pues, tenemos que enviar esas muestras. Lo que quiero dejar claro es que no nos interese tanto la variante. El interés aquí es que la población se proteja, porque la transmisión no va a variar porque me digan que es la de Sudáfrica, porque la que sea del Reino Unido, no. Vamos a tener que intensificar nuestras medidas, ¿verdad? De alguna manera, ¿cómo vamos a desacelerar esa propagación del virus? Cuidándonos, tomando las medidas de bioseguridad que tanto se han hablado aquí. Mire, a mí me ha dado tristeza. Nosotros andamos reforzando nuestros laboratorios de biología molecular. Bueno, aparte aprovechando a felicitar a los microbiólogos, a todo el personal, porque este es todo un engranaje de personas que está trabajando frente a esta pandemia de parte del Laboratorio Nacional de Virología, ¿verdad? Damos la información oportuna en su momento para poder tomar decisiones, qué hacer, cómo enfrentar esta pandemia. Entonces, pues yo pues reto a la población que si no se cuida, pues vamos a tener serios problemas. Porque mire, ¿qué es lo que pasa? Hay una confusión porque dice que es letal y más grave. No se trata de eso. La alta carga viral hace que usted en poco tiempo tenga afectación de sus pulmones, porque el virus se replica más rápido y esto
va a ocasionar que usted tenga que ir a la atención de los servicios en forma más oportuna, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarnos. Aquí hay que cuidarnos. Y hay que el mayor cuidarnos. problema es la población. Hay ¿verdad? que cuidarnos porque esto no respeta, a nadie. Es decir, porque por mi estatus yo no me voy a enfermar. Miren, de paso le doy mi solidaridad, porque uno tiene que solidarizarse con los que se han contagiado, con sus familias. El abogado Jaime Vanegas está interno en el hospital militar, afectado ya de neumonía, producto de esta enfermedad. Miren, el rico se puede contagiar, el pobre se puede contagiar, el adulto se puede contagiar, el joven se puede contagiar, el obrero que prepara la tierra para sembrar se puede contagiar, como el periodista, el médico. Bueno, ¿cuántos médicos no han muerto? Entonces, en esto estemos claros, hondureños, no nos olvidemos de la mascarilla. No sé si el doctor Jairo Méndez en este segmento quiere aportar algún elemento adicional para ir a la segunda pausa comercial. Sí, Renato, muchísimas gracias. Y yo quisiera concluir con unas palabras que acaba de decir que son muy, muy importantes. Y es que esto no distingue en ningún tipo de clase y todos somos vulnerables. Y es muy importante mencionar algo que no tengo que cuidarme, la mascarilla, el distanciamiento no solamente por mí, sino porque tengo que cuidar a los demás. Y eso también es un ejemplo precisamente de solidaridad, como también se acaba de decir. No, la idea, si a mí no me interesa contagiarme porque me creo superior, al menos hágalo para proteger a los demás. Y volvemos a lo mismo, esto todavía no termina, estamos en un momento complejo. Desafortunadamente, el impacto, como usted lo estaba comentando, el impacto que tiene a nivel de educación, a nivel económico, es algo que todavía está por verse. Pero en este momento necesitamos afinar las medidas y, como ya se ha dicho mucho, depende de nosotros que esto termine más pronto o no, porque somos los otros que podemos realmente hacer algo. Gracias, doctor. Voy a la pausa comercial. Enseguida volvemos ya con otras aristas, porque no vamos a estar repitiendo lo mismo. Ya sabemos que hay que preocuparnos. Como estábamos preocupados en marzo y todo el año anterior, igual. No importa qué variantes hayan en el país, hay que seguir los mismos pasos que nos han dicho los expertos del año anterior. Esto es fundamental, señores, señoras. La mascarilla, jóvenes, ustedes que muchas veces son muy indiferentes, que creen que por su edad no se van a contagiar o complicarse. Ahí están las estadísticas. Mueren de todas las edades. Este es el gran protector mientras no hayan vacunas en el país. Recordamos el tema de este jueves para que continúe participando en nuestras redes sociales. ¿Y qué nos toca hacer ahora con estas nuevas variantes de la cepa del coronavirus? De inmediato damos lectura a algunos de sus comentarios en nuestras redes sociales. Carlos Alirio Mejía: con estas cepas cuidarnos más, pero yo le tengo más miedo a esa demoníaca cepa de este gobierno. Ya le cayeron a mi dinero del Imprema, ya tienen todas las leyes cuadradas para robar mis 4,000 lempiras que aporto mensualmente. Exijo una ley para que se me devuelva el dinero. Hablábamos antes de iniciar el programa. Adiel Stanley: misma baleada, diferentes frijoles. El proceso de protección sigue siendo el mismo: tomar las medidas de bioseguridad y ser aún más precavido y cuidadoso al estar en público. Diario en Altavoz: difícil saber cómo prevalece la cultura por la improvisación y falta de transparencia en la información. Otro mensaje de Carlos: allá hay una iniciativa en el Congreso Nacional para traer vacunas de prueba. Si mata personas o las deja lisiadas, no se podrá demandar a nadie. ¿Qué país este? ¿Qué diputaditos? Tienen mente diabólica, comenta. Piden a los gobiernos quedar exentas de efectos colaterales de la vacuna. No solo es aquí. Miren, yo entiendo la decepción que hay entre los hondureños, ¿verdad? Pero hay que estar más informados. Eso lo piden las farmacéuticas a todos los gobiernos. No se van a responsabilizar las farmacéuticas si hay efectos colaterales por la aplicación de determinada vacuna en un país a pagar indemnizaciones. Entonces dicen: no, yo les envío esta cantidad que me están pidiendo ustedes, pero legislen que nosotros quedamos exentos de responsabilidad por efectos colaterales. Esto es en todo el mundo, no solo es aquí, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Es que una situación, y hay que ver la doble cara, un efecto secundario
puede generar de que un grupo se aproveche de esa circunstancia y ponga una demanda de tal magnitud que pueda igualmente provocar un grave problema. En este momento hay que entender que hay un consentimiento informado. Ese consentimiento informado, cuando nos colocan la vacuna, quiere decir que usted está enterándose de que puede tener un problema secundario, pero que el beneficio es mucho mayor. Bueno, sí, doctora Mejía. También científicamente está demostrado que hay efectos adversos mínimos de 1 en cada 100 personas, efectos moderados de 1 de cada 1000 también, y así eso ya está demostrado que siempre van a haber estos efectos adversos por la aplicación de estas vacunas. Entonces, como dijo el doctor Marco Tulio Medina, hay que ser muy prudentes al momento, porque ahora dentro de la Secretaría de Salud también hay una comisión que analiza los efectos adversos o reacciones anafilácticas por las vacunas. Está constituido por un grupo de inmunólogos, también epidemiólogos, salubristas, en caso del doctor Medina también con su experiencia, y donde se van analizando cada cuadro clínico para ver si en realidad fue a causa de una reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna. Eso dentro de la Secretaría de Salud existe esta comisión y que se analiza toda la semana los casos que hay de las diferentes partes del país. Doctor Jairo Méndez, ayer cuando tratábamos de identificar a nuestros invitados para hablar justamente de estas nuevas variantes, de estas variantes de la cepa, pedimos a representantes de la Secretaría de Salud y entonces se ordenó que este día, ante la presencia suya, todos los directores regionales, directores de hospitales y epidemiólogos del país estuviesen pendientes del programa. Así que mire qué responsabilidad, ¿verdad? Usted está hablando en este momento y las principales autoridades de la Secretaría de Salud están pendientes de sus comentarios, de sus informaciones para aplicarlas en el país. Así que volvemos con usted. Ya hemos hablado de las variantes y todo esto. ¿Qué sugerencias para Honduras en el tratamiento de esta pandemia? Esa es no solo una responsabilidad muy grande, sino una bastante grande. Pero, y yo simplemente lo hablo un poco desde la experiencia que hemos tenido durante este último año, y siendo muy conscientes de algo que también ya se dijo, y es que nosotros seguimos aprendiendo. Es increíble cómo cada día sale nueva información y necesitamos ser conscientes de que no podemos dar pasos en falso. Por eso todo lo que nosotros hablamos, recomendamos y decimos está basado en evidencia que viene de una gran cantidad de grupos que están trabajando a nivel global, por supuesto liderados en gran medida por la OMS, y nosotros acá en la región estamos haciendo lo mismo para trabajar con todos. Algo que a mí me parece súper importante mencionar y quisiera aprovechar el momento para comentar respecto a Honduras en particular. Algo que es fundamental es recordar que en términos de detección y de laboratorio y de epidemiología, Honduras es sólido. Honduras ha venido creciendo y lo digo porque he tenido la oportunidad desde hace ya muchos años, desde influenza, dengue, Zika, por muchos motivos he tenido la oportunidad de seguir el crecimiento que ha tenido Honduras. Y la última misión que tuve, de hecho hace relativamente poco, en Honduras, fui testigo del crecimiento tan grande que ha tenido en términos de redes de laboratorio, en términos de articulación con epidemiología, y eso me parece que es algo que hay que resaltar para que por favor confíen en lo que se está haciendo, porque realmente se está haciendo bien. Como todo y como todos tenemos limitaciones, hay limitaciones que no son solamente de Honduras, hay cosas que se nos salen de las manos a todos, y en eso estamos trabajando. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento permanente para cubrir cualquier brecha que pueda ocurrir. Por eso una de las recomendaciones más importantes para la población en general es que confíen en lo que se está haciendo, que realmente nosotros, y cuando digo nosotros es porque me incluyo, nosotros desde lo que hacemos como vigilancia estamos comprometidos con dar la mejor información de manera absolutamente transparente, y eso es algo que quisiera recalcar.
Ya se comentó el tema de las vacunas. Sepamos que las vacunas, insisto, no son una bala mágica, no es lo que va a llegar a acabar con esa pandemia o con la situación. Entonces, es una herramienta muy útil. Tan pronto haya disponibilidad de vacuna, que se va a ir ampliando esa disponibilidad, por favor, accedamos a la vacuna. Las vacunas que están en este momento ya licenciadas por los mecanismos de la OMS vienen con todo un background, con un respaldo que nos permite hablar de su seguridad y de su eficacia, y es por eso que han sido de alguna manera avaladas. Por eso esas vacunas, insistimos, es una herramienta más muy útil. Tenemos ya, y precisamente hoy en una primera reunión con la OMS, estábamos viendo cómo cada vez tenemos más información respecto a que las vacunas, independientemente, y volvemos a lo mismo, independientemente de las variantes y demás, las vacunas están funcionando. Las vacunas están funcionando, existen diferentes mecanismos biológicos por los cuales van a funcionar, así que cuando hay oportunidad, por favor, vacunémonos. No pensemos tanto, hay veces se habla mucho de muchas teorías de conspiración y que nos van a poner un chip y que nos van a decir, miren, por favor, eso no existe, eso no es verdad. En este momento lo que tenemos son una herramienta que llevamos muchos meses esperando, y ahora que la tenemos por fin, por favor, utilicémosla, y cada vez que tengamos acceso y cuando tengamos acceso, por favor, utilicémosla. Y finalmente, una vez logremos tener acceso a la vacuna, ya lo dijimos, aún estando vacunados, tenemos que seguirnos cuidando. Y acá también lo quiero decir porque eso puede llevar en muchas oportunidades a que como ya me vacuné, entonces ya me relajo. No, en este momento, aún con la vacunación completa, si se trata de 2 dosis, tenemos que mantener las medidas de protección. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, nos va a dar es a largo plazo. Lo que vamos a tener que ver es cuál es el efecto de una persona que ya está vacunada, si esa persona efectivamente puede volver a tener el virus, así no se enferme, pero si puede tener el virus y transmitirlo o no. Si una persona que ha sido infectada efectivamente puede volver a tener síntomas, aunque no lo va a llevar a ser grave o letal, pero si puede tener síntomas o no. Todo eso se va a tener que estudiar poco a poco, y por muchos experimentos que se hagan en los laboratorios, solo en la vida real, y cuando ya hacemos la aplicación de manera masiva, es cuando vamos a ver un poco si eventualmente va a ser necesario reformular la vacuna, como sucede con influenza, algo que hacemos todos los años con influenza, y ustedes lo saben muy bien. Si eventualmente va a ser necesario hacer eso, pues se va a hacer, pero ténganlo por seguro que las vacunas que se están aplicando ahora, más allá de los efectos colaterales que son esperables en cualquier biológico, realmente son vacunas seguras, eficientes, eficaces, y por eso la invitación es a que tan pronto tengamos una vacuna disponible, por favor, acudamos y vacunémonos. Sí, porque aquí hubo personal de salud que no se quiso vacunar. Correcto. No se quiso vacunar. Y ahora sí están pidiendo la vacuna. O hay grupos antivacunas, como dijo Jairo. Estos grupos antivacunas generan a través de fuentes de información como Facebook o otras, que es información errada. Porque como dijo él, para poder acreditar una vacuna o certificarla, tiene que pasar por procesos que la OMS tiene para evitar que la población pues sufra en vez de un beneficio un daño mayor. Entonces, en este sentido, la aplicación de las vacunas son seguras y eficaz para prevenir complicaciones graves de lo que es esta enfermedad de la COVID-19. Otro elemento que tuvimos la oportunidad, ya vamos, Jairo, con usted. Que tuvimos la oportunidad de trabajar con la Secretaría de Salud fue el problema que tuvimos en la zona sur, donde ocurrió un brote que ahora se denomina un brote sociogénico, psicogénico de masa, es decir, de una reacción de angustia y de pánico en un grupo de salud que luego yo tuve la oportunidad de revisar a este grupo de personal de salud. A Dios gracias, no era la vacuna la que había provocado esa reacción en un grupo de personas, sino que una reacción de miedo, temor, porque una de las personas que se le colocó tuvo una reacción sí alérgica, y entonces el resto creyó
que iban a tener lo mismo. Entonces aquí tenemos que hacer una campaña mediática, educativa, con el objeto de que eso no vuelva a ocurrir en Honduras, y en ese sentido es importante tener presente este tipo de antecedentes para reforzar de que la vacuna es segura en el 99.9% y que mínimamente pueda producir algunos efectos que deberán de ser vigilados y manejados por el grupo de salud. Jairo. No, por un lado no puedo estar más de acuerdo con el doctor Medina, definitivamente, y además mientras iba hablando me acordé en algún momento cuando se iniciaron las campañas de vacunación por HPV, por papilomavirus humano en algunos países, en algunas poblaciones tuvimos exactamente el mismo efecto. Una persona que tenía algún efecto esperado y sin embargo se generaba toda una masa de personas que por razones más de sugestión empiezan a tener alguna forma de pánico, y no puedo estar más de acuerdo en que eso hay que manejarlo con campañas de mucha educación. Y es preocupante, como usted lo comentó, Renato, que hayan personas incluso de la misma salud que no se quieran vacunar. Todo es respetable y la vacuna no es una obligación, y por eso cualquier opinión es respetable. Sin embargo, siempre tenemos que tener en cuenta que hay mucha desconfianza, y lo he escuchado, y lo digo porque lo he escuchado. Hay desconfianza de algunas personas que piensan que las vacunas fueron hechas muy rápido, que fueron hechas muy poco tiempo, entonces por eso no confían en que realmente sea segura o esté bien hecha. Y yo quiero decir algo, hay un mecanismo efectivamente que se acelera cuando hay emergencias. No quiere decir que nos estemos saltando ningún paso para la producción de una vacuna, y eso hay que dejarlo muy claro. Lo que pasa es que se reducen los tiempos, se presiona para que se reduzcan los tiempos, para que se hagan todos los ensayos, las diferentes fases de manera más expedita, pero no quiere decir que nos estemos saltando ningún paso. Por eso la eficacia y la seguridad, sobre todo, están asegurados, están garantizadas, porque de todas maneras los pasos se siguieron. Entonces, insisto, no hay ningún motivo para pensar que lo que vamos a tener, se habló también mucho, no, es que es una vacuna de RNA, es material genético, va a entrar en los genes, me va a generar problemas, voy a hacer... No, eso no es verdad. El RNA nunca entra al genoma, al DNA del humano. Eso nunca va a suceder. Entonces, insisto, alejémonos de tanta noticia falsa, como lo comentaba Homer, que a veces estos grupos en contra de las vacunas se cargan de difundir, y eso lo único que genera es pánico y no ayuda para nada. No ayuda para nada en este momento en el cual deberíamos estar cada vez más unidos. Nos falta poco para salir esto, pero todavía no hemos salido. Entonces necesitamos más unidad, más coherencia, y dejar de pensar mucho en esas teorías conspirativas que realmente no existen. Las vacunas hasta el momento que están son seguras, y por eso en cualquier momento que tengamos acceso, por favor, accedamos. ¿No ha tenido la COVID usted, Jairo? Pues le voy a responder de dos maneras. Yo creo que no, al menos nunca tuve síntomas, pero la verdad es que, por supuesto, nos hemos estado cuidando, igual que todos, nos hemos estado cuidando muchísimo. En mi caso, aquí donde estoy, siguiendo las normas del país y las normas del estado en el que estoy, y por supuesto de manera bastante intensa, y nosotros por supuesto las hemos venido siguiendo muy al pie de la letra. Entonces creo que en el año que llevamos, en los casi 16 años que llevamos trabajando ya en esto, creo que no me he infectado. Muy bien. ¿Tú te vacunaste, Wendy, ya? Ya inicié el proceso de vacunación. La primera dosis. Sí. La primera dosis. Yo les voy a decir mi filosofía de vida en este momento. Porque aún con todos los problemas que hemos tenido para importar vacunas, porque tenemos que admitir, ¿verdad? Claro. Tenemos que admitir que ha habido problemas en la adquisición de las vacunas. Siento que estoy más cercano de vacunarme que hace algunos meses. Por lo tanto, digo yo, no puede ser posible que ahora que está más cercana la vacuna para aplicármela, me descuide y no utilice las recomendaciones que me dicen. Es decir, contagiarse en este momento, cuando la vacuna está más cerca, no lo toleraría.
que me puedo contagiar, pero si está cerca la vacuna, ¿por qué no extremar mis cuidados? Esa es mi filosofía de vida, ¿no? Así es. Esa es mi filosofía de vida. Inclusive ahora ando con la mascarilla dentro del edificio. Rara vez me quito la mascarilla. Así que ese es el consejo para todos los hondureños. Renato, si me permite un comentario. Sí. Porque no podría, estoy absolutamente de acuerdo y me encanta lo que acaba de decir, porque es como estar corriendo una carrera y cuando me faltan 10 metros para llegar a la meta, me descuido, paro, siento a pensar. Es terrible. Entonces, me encanta el mensaje porque es un poco lo que deberíamos tener todos en mente. Ya hemos pasado por casi 16 meses en esto, soportando encierro, soportando aislamiento, soportando el uso de la mascarilla. Ya falta poco, ya falta poco. Esto es una carrera, no es de velocidad, es de resistencia y ya nos falta poco. Entonces, sigamos, como muy bien lo acaba de decir, mantengamos eso y eso cuando nos vacunemos vamos a respirar un poco más tranquilos, no nos vamos a relajar aún, pero vamos a estar un poco más tranquilos porque ya hemos dado un paso muy, muy grande hacia adelante, insisto, porque entre más nos vacunemos, más fácil vamos a salir todos de esto. Entonces, un muy buen mensaje. Pero hay un elemento que yo quisiera también agregar. Desde la primera dosis nos permite alcanzar un nivel de protección que tarda, no es inmediato. Se tarda 3 semanas, por ejemplo, en el caso de una persona que recibió una vacuna como la de AstraZeneca, para poner un ejemplo. Y en ese momento, esas 3 semanas, usted se podrá sentir confiado, pero no tiene todavía anticuerpos. Y luego, al aplicarse la segunda, igualmente existe un porcentaje en el cual también no está cubierto. Entonces, lo que usted mencionaba y el doctor Jairo, es de que no solo es la única herramienta, sino que debemos de seguirnos protegiendo. Porque el ejemplo que tengo, el más triste, de la muerte de nuestro querido maestro Pablo J. Cámbar, él se había colocado la vacuna y me imagino que hubo una reducción en su, digamos, bioseguridad y ¡boom!, tuvo la enfermedad y falleció. Entonces yo creo que debemos de estar alertos en todo el proceso, antes, durante y después. Sabe que yo lo asocio a usted más que con el doctor, el científico que vive en Londres, con Sir Salvador Moncada, yo lo asocio más a usted con el doctor Cámbar, ahí en el edificio de investigación científica de la Universidad Autónoma. ¿Qué pasó con el doctor, francamente? Si me puede dar un poquito más de detalle, doctor, porque las experiencias de hombres como el doctor Cámbar, que falleció hace algunos días de la COVID, nos puede servir a todos para extremar las medidas. Bueno, el profesor Pablo J. Cámbar, él fue mi jefe en la Dirección de Investigación Científica de la universidad y una persona que era muy trabajadora, pero tenía un problema de una herencia de la diabetes mellitus. Entonces él tenía un factor de riesgo que nosotros, que estábamos alrededor de él, lo conocíamos. No obstante, él se mantenía muy bien y él en las últimas semanas, de acuerdo con la información que tenemos, se colocó la vacuna, pero de alguna manera las medidas no fueron las suficientes y entonces se infectó. ¿Las medidas de protección? Medidas de protección, bioseguridad, aparentemente adquirió por una persona cercana, ¿verdad?, el virus. Los detalles de quién fue, eso no lo sabemos, ni quiero mencionarlo, pero el reducir esas medidas provocó que mi querido maestro, un científico, un farmacólogo extraordinario, un gran ser humano, es una enorme pérdida para Honduras. Y entonces él tuvo una serie de consecuencias médicas hasta llevarlo a la muerte recientemente. Él era una persona muy alegre, le gustaba incluso la música. Era una persona que realmente fue una inspiración para todos nosotros. Ya vamos a incluir un trabajo que hicimos sobre el doctor Cámbar, y es que esto no es de echarle la culpa a nadie. Puede ser que en una reunión llegue mi sobrinita más querida y ande contagiada, y venga yo y es mi sobrinita, no me cuide, la abrace y me contagio. Y una cosa, Renato, es que la pandemia ha dado un giro. Recordemos que al inicio
todos presentaban síntomas, eran adultos mayores, ahora la mayoría son asintomáticos. Entonces, al no presentar síntomas, la población se relaja dentro del hogar. Como dice usted, viene un familiar, como no tiene síntomas, y de repente, no, mira, yo no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo gripe, un abrazo de repente. Por eso hay que, como dijo el maestro, el doctor Medina, hay que continuar con esas medidas de protección, Claro. o sea, no descuidarnos, no confiarnos. Mixa Castro, cuando comenzó a estudiar la carrera de biología, estoy seguro que nunca se imaginó, en 1979 me recuerdo, nunca se imaginó que en el 2020 iba a aparecer esta epidemia. 2021. Así es, Renato. Entonces, ¿cuál es la principal lección que usted ahora, como jefa del laboratorio de vigilancia de la Secretaría de Salud, le ha dejado esta pandemia, Mixa? Bueno, Renato, son varias cosas. Siempre es impredecible. Hace muchos años estábamos esperando un virus respiratorio agresivo y decíamos que iba a ser de las aves. La experiencia que me ha dejado esta pandemia, Renato, es que no podemos confiarnos estrictamente a un curso natural que los humanos creemos que va a suceder. De repente apareció el SARS-CoV-2, que es específico, ¿verdad?, de los murciélagos, de los arcoíris. Entonces ahí nos dio sorpresa. ¿Estábamos preparados? No. En Honduras específicamente, como todos los países, ha tenido sus debilidades, pero también sus fortalezas. Y quiero decir que la experiencia también que nos ha dejado como Laboratorio Nacional de Vigilancia es que cuando empezamos en marzo, nosotros en virología hacíamos lo que se llama vigilancia, es decir, tomamos 3, 4, 50 muestras y las estudiamos. Pero hoy el Laboratorio de Virología se ha convertido en un laboratorio de diagnóstico. Estamos hablando que llegan 1.800, 900 muestras. Ahora, claro, con los laboratorios de biología molecular regionales, pues estamos fortaleciendo el diagnóstico. Entonces, si yo me pongo en marzo, del marzo 20 con marzo 21, hay una gran diferencia. Y quiero decir algo bien importante que se ha hablado en este momento. El laboratorio de virología da una información oportuna y real. O sea, hay mucha gente que me dice, no, es que esos datos son falsos. No son falsos. Nosotros estamos reportando lo que hacemos y tratamos de hacerlo desde que entra al laboratorio de virología a salir un máximo de 72 horas para ponerlo en la base. Lógico que hay una distribución porque está la parte epidemiológica que tenemos que ver, la parte de vigilancia. Entonces, la sugerencia también que yo le doy a la población, no nos confiemos a que esto con la vacuna ya está resuelto el problema, ¿verdad? De hecho, llevamos muestras de personas que están vacunadas y que su PCR está nuevamente positivo. Quiere decir que es impredecible, sigamos cuidándonos y sabiendo que la Secretaría de Salud hace un esfuerzo. Tenemos 4 turnos, 70 personas trabajando solo en el laboratorio de virología para dar una respuesta. Por eso quiero decirle que confíe en nosotros. El doctor Jairo Méndez es nuestro asesor y dicho sea de paso, yo públicamente a todos los hondureños le quiero dar las gracias porque él donó esas 10.000 reacciones que estamos utilizando para el estudio de las variantes, porque el doctor Jairo pues también está en la parte científica, él desarrolla técnicas y pertenece a un consejo consultivo y él es el que nos está ayudando de la mano. Estamos con él, incluso por WhatsApp, estamos con Jairo, mira qué opinas, Jairo, mira que tenemos este problema. Entonces, el Laboratorio Nacional de Virología tiene todo una estructura de trabajo, un sistema de calidad montado para que podamos dar en tiempo y forma los resultados y pues de la mayor forma confiable, ¿verdad? Bueno, pues no sabía que el doctor Jairo Méndez, ¿lo conoces tú, Wendy? Sí, sí. Ah, ¿también? Sí. He tenido la oportunidad de que él ha estado en el laboratorio de virología de la universidad también. Y quiero expresar algunas palabras en continuidad con lo que ha dicho la doctora Mitzi. Ustedes saben que yo soy docente de la Escuela de Microbiología y yo siempre les digo a mis alumnos, yo imparto la cátedra de virología, ¿verdad? Y les digo, el
El diagnóstico molecular, si bien es cierto, es caro, es complejo, pero en este tiempo en virología es indispensable. Y creo que eso ha sido una enseñanza y un aprendizaje muy importante. Como país tenemos personas especializadas, capacitadas en temas de biología molecular, pero no es tan sencillo implementar estos laboratorios en nuestro país, ¿verdad? Y se ha hecho un gran esfuerzo. Muchas veces dijimos, ¿verdad? Es importante que el diagnóstico molecular no solo esté centralizado en Tegucigalpa, necesitamos más laboratorios en el resto del país. El doctor Homer nos decía, ¿verdad? Y aquí está también la doctora Mitzi Castro, que nos puede confirmar, ahora están 4 laboratorios en el país trabajando biología molecular, haciendo diagnóstico, ahora van a hacer estudios de variantes. Eso es muy importante, esa es la mira que debemos de tener como país. Necesitamos extender el laboratorio y no solo trabajar en estas enfermedades. Mira, el diagnóstico de virología no es fácil, y lo puede confirmar las personas también, el doctor Méndez, ¿verdad? No es fácil, y la biología molecular es una herramienta indispensable hoy en día. Pues le agradezco a nombre de todos los hondureños esos reactivos que remitió a Honduras para hacer estas pruebas y comprobar que en efecto tenemos nuevas variantes de la cepa, doctor Jairo Méndez. Aprovecho este momento porque tenemos un año los hondureños de estar en una controversia enorme, molestos, prejuiciados, decepcionados por muchas cosas. Una compra de hospitales, 7 hospitales que no nos sirvieron para la pandemia. Bueno, las vacunas es el último elemento de que mucha gente cree que se debió anticipar y no solo confiar en el mecanismo COVAX y la Alianza Gavi, sino que debieron hacerse esfuerzos mucho antes para adquirir estas vacunas. De esa temática hablamos ayer con la ministra de Salud aquí en el programa. ¿Cómo nos percibe la OPS-OMS en el tratamiento de esta pandemia? Mire que ayer fue un día malísimo para los hondureños. Salió un ranking de los países más miserables del mundo, el ranking Hanki, y nosotros somos el país más miserable de Centroamérica. Ayer fue malísimo, pero que esto nos sirva de reflexión, no avergonzarnos, no frustrarnos, no desesperanzarnos, sino ver que tenemos un montón de desafíos con Honduras todavía. Luego que de 6.1 que teníamos de escolaridad, de 6.1 años que teníamos de escolaridad, con este asunto de la falta de conectividad y la ausencia de alumnos en las escuelas, porque no hay presencia de ellos, el país puede llegar a solo 4 años de escolaridad. Mire cuánta información así que a cualquiera le reduce la autoestima se produjo ayer. Pero en el manejo y tratamiento de la pandemia, ¿cómo nos ven desde la OPS-OMS, doctor Jairo Méndez? Renato, en general, y esto no es solamente una frustración que ocurre en Honduras, esto ha ocurrido en casi todos los países, porque realmente a todos nos ha llevado a unos límites que realmente no esperábamos. Y la verdad es que también tengo que decirlo, creo que también todos hemos demostrado ser mucho más resilientes de lo que nosotros mismos sabíamos. La manera, no se puede uno decir cómo se ha actuado ante la pandemia, porque son muchos elementos en los cuales cada país ha trabajado mejor o no, o más intensamente unos elementos que otros. Y lo repito acá porque de todas maneras nosotros desde que empezó la pandemia somos testigos de los esfuerzos que ha hecho el país y el compromiso que ha tenido para lograr un primer paso, por ejemplo, que era tener un método diagnóstico. Nosotros hicimos un taller, y lo recuerdo perfectamente porque tan pronto todo empezó y tan pronto tuvimos un método diagnóstico, en menos de 8 días ya nosotros lo teníamos. Hicimos un taller en México, en donde aún en medio de toda la preparación, Honduras mandó delegados a México para que se entrenaran en el primer protocolo diagnóstico, para que llevaran los reactivos y empezaran a implementar. Eso implicaba el compromiso que tenía el país, porque era un momento difícil para salir y mandar a alguien, pero lo hicieron
y siguieron nuestra recomendación, lo hicieron y desde ese momento han sido muy juiciosos con todo el proceso de implementación. Han crecido mucho y lo vuelvo a repetir y Wendy lo acaba de decir. En este momento, hasta el año pasado, teníamos un laboratorio nada más centralizado todo el diagnóstico. En este momento ya hay 3 laboratorios más, además del central, haciendo el protocolo de diagnóstico. Y también lo quiero decir, esto no es un crecimiento que se da solamente para COVID. Esto es algo que vamos a mantener para otras cosas que van a llegar, dengue, otros arbovirus, influenza, y esto ya es un gran paso y un crecimiento, insisto, no solo para COVID, sino que se va a mantener y que va a ser para todo momento. En epidemiología, yo pienso que desde lo que hemos trabajado desde H1N1 en el 2009, con la vigilancia precisamente de influenza, hemos venido trabajando muy de cerca con Honduras. Es por eso que, por fortuna, lo tengo que decir, tengo tantas personas conocidas y tantos amigos en este país, porque he tenido la oportunidad de viajar mucho allí, precisamente para trabajar de la mano el fortalecimiento en la vigilancia epidemiológica. Y en este momento, lo podemos decir, han crecido muchísimo, tienen un sistema de vigilancia que es muy fuerte, siempre hay espacio para mejorar. Entonces, en vigilancia epidemiológica también los esfuerzos que se han hecho son muy importantes. Entiendo, insisto, que hay algo de frustración, que muchas veces no es fácil afrontar esto, pero ustedes de verdad pueden confiar en que lo que se está haciendo en términos de la vigilancia, en términos de la respuesta del laboratorio para COVID, se ha hecho no solo de manera muy transparente, sino siguiendo todos los protocolos que desde OPS y desde OMS hemos recomendado, porque al fin y al cabo ese es nuestro trabajo y ese es nuestro papel. Nosotros les damos las herramientas y el país decide si las quiere utilizar o no. Y por fortuna, y debo decirlo, Honduras ha sido uno de los más juiciosos en seguir precisamente esos lineamientos, y eso por supuesto nos da muchísima confianza en lo que hacen, en lo que están haciendo. Insisto, siempre hay espacio para mejorar y estamos aprendiendo. Por eso, desde el comienzo no había una fórmula mágica, nadie sabía cuál era la mejor forma de hacer, si hacemos lockdown o no, si cerramos, si nos encerramos todos, si nos encerramos todos un mes, si cerramos los aeropuertos o no. Mira, eso realmente nadie tenía una respuesta a eso. Todos fuimos haciendo ensayos, todos los países fueron, de acuerdo a lo que tenían, fueron haciendo sus propias evaluaciones de riesgo y fueron implementando, y poco a poco se fueron ajustando, que al final es lo que tocaba hacer. Así es que creo que Honduras ha sido muy sólido en muchos aspectos, ha venido creciendo muchísimo y, insisto, siempre habrá espacio para mejorar, pero lo importante es ser conscientes de eso, ser conscientes de que no somos perfectos, de que siempre podemos cambiar algo, y nosotros estamos siempre al lado de ellos y al lado de todos los componentes para poderlos acompañar precisamente en ese proceso. Muchas gracias, Jairo. Bueno, voy a hacer una pausa comercial y me nace hoy hacerle un pequeño homenaje aquí a Pablo Cámbar, el director de investigación científica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es una de las más de 5,000 víctimas por la COVID en nuestro país. Patti Castro comenta en Facebook: nos toca exigir a nuestras autoridades más rigor para que la población use mascarilla y tengan distanciamiento físico. Y en un segundo mensaje: nuestra población indisciplinada, sin vacunas y una empresa privada más preocupada por ganar dinero, qué caldo más amargo, que Dios nos ampare. Nos comenta Okeli Hernández: interesantes análisis con distinguidos profesionales, pero lo que interesa al pueblo es cómo curarse. Con tantos muertos, ¿no creen que deberíamos utilizar la fórmula FJ de la doctora Randazzo? Que sí hay evidencia de miles de testimonios de pacientes curados. Solo pregunto, dice, es el doctor Okeli. Consuelo Castellanos, buen día, les felicito por su programa. Aquí en Olancho se ha contagiado más porque la gente y dueños de negocios no hacen el distanciamiento social y mucha gente no usa la mascarilla. Cilia Aventura: da igual si las nuevas variantes son o no más agresivas, lo que importa es el impacto que provocan. Ada Mejía: felicidades al doctor Medina, dice, orgullo médico de Honduras, admirable. Ramón Álvarez Lazaroni: quizás no sepas, pero sin la vacuna todas las cepas son dañinas. Deja de querer que el pueblo no sepa la ineficiencia del gobierno, comenta. Bueno, en eso estamos
orientando a la población. Patricia Cedeño, me gustaría que los médicos presentes pudieran decirnos el tiempo de durabilidad de las mascarillas, las N95 y las quirúrgicas. Vale la pena reforzar, ya que mucha gente anda con mascarilla, pero probablemente en mal estado. Esta es una petición que le hace para nuestros panelistas. Roger Velázquez, el problema no es la nueva cepa de la pandemia, el problema es la cepa que tenemos de presidente. Si los medios continúan polarizando las atrocidades de este narcogobierno y este narcopresidente, Honduras continuará hundida en la calamidad y pobreza. Ya se robaron todo y no se conforman con eso. Ahora ya tienen un caos en este país para seguir en el poder. Que Dios nos haga justicia, dice, con estos delincuentes. Agradecemos todos sus mensajes y participaciones. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Miren, Pablo Cámbar es una de las más de 5.000 víctimas de la COVID en Honduras. El eterno director de investigación científica de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue sepultado en un cementerio de la capital el lunes anterior. El doctor Pablo Cámbar, maestro de una infinidad de talentosos hondureños que hoy desde diversos sitios públicos y privados sirven a Honduras. Él falleció El doctor de la COVID. Era una persona con una sensibilidad muy particular. Él formó un grupo que se llamaba Estudiantes Victoriosos, donde tomaba estudiantes de bajo rendimiento académico y los apoyaba y los impulsaba hasta lograr que mejoraran calificaciones. Era además una persona que apoyaba a todo el que podía y con una gran calidad humana, un excelente maestro. Lamentamos profundamente su fallecimiento. Es lo que le decía el doctor Marco Tulio Medina. Mírelo, mírelo, doctor. Ahí está. Él encantaba la música a mi querido maestro, un científico, un apasionado por las plantas medicinales, un hombre extraordinario, un maestro de maestros. Este video fue reciente, ¿no? En su casa. Si es que en su casa tenía todo un sistema musical y sobre todo la parte de percusión era su favorito. Lo vio muchas veces con los tambores. Lo vi muchas veces y le gustaba eso. Era una persona muy alegre y además una persona muy entusiasta en todas las cosas que él hacía, incluyendo esto de los estudiantes victoriosos. Y me comentaba, mira, alumnos que tienen su autoestima baja. Y me dice, yo puedo levantar a esos jóvenes para que piensen positivo, porque no es una cuestión de aptitud, es una cuestión de actitud. Es decir, si usted piensa positivo, usted va a alcanzar las metas que tiene. Él realmente lo que elevaba era la inteligencia emocional, porque la inteligencia general la tenemos, pero si usted se pone muy bajo en su estima, en su autoestima, no va a alcanzar las metas, pero si usted piensa que las puede alcanzar metas muy altas. Y él pensaba de esa manera. Ahora, me permiten el doctor Homer Mejía, la doctora Mixi Castro y la doctora Carolina Alvarado, porque esto yo lo hago como una rendición de cuentas. Ya los hondureños sabemos qué nos ha pasado en el último año, actos de corrupción, metidos en la pandemia. Ya sabemos todo lo que nos ha ocurrido. A mí me gustaría, como un ejercicio profesional de rendición de cuentas, doctor Homer Mejía, para tomar lecciones de esta pandemia, porque no descartemos que nos vengan otras situaciones similares en el futuro, una autocrítica del funcionario público, una autocrítica de lo que puede decir Mixi, de lo que puede decir la doctora Carolina, de lo que puede decir el doctor Homer. En esto fallamos, esto no lo hicimos bien, esta sí es fortaleza, lo hicimos de manera correcta, porque nos sirve a todos los hondureños que todos los días nos levantamos prejuiciados, con el ánimo por los suelos y con una profunda decepción por muchas cosas. Escuchar autocrítica del funcionario público como rendición de cuentas, yo creo que nos sirve para nuestro estado de salud mental. Así que les voy a pedir, por favor, si es que ustedes tienen autocríticas que decir y publicar y socializar ante los hondureños. Pero después de la pausa, comienzo con usted, doctor Homer.
representante de OPS en Honduras, la licenciada Piedad Huerta, me recuerda que 3 de los 4 laboratorios los instalamos en una alianza entre la USAID, SEDECOA, CESAL y OPS-UMS. La OPS proveyó todo el equipamiento que es de punta. La red laboratorial se cuadruplicó y ahora es una red moderna y con personal bien capacitado. Así que, Jairo, no solo tenemos palabras de agradecimiento para el esfuerzo y toda la labor que usted ha hecho por Honduras. Aquí me decía el doctor Homer hace algunos minutos, mire, ese hombre que está en Washington, él es colombiano, dice, pero ha aprendido a querer tanto a Honduras que muchas veces hasta en las maletas donde trae su ropa, prefiere sacrificar la ropa para traer reactivos a Honduras, dice. Así que, Jairo, no puede uno más, en medio de los prejuicios que tiene cada hondureño, hombre, de levantar la cabeza y ser agradecido y darle gracias por ese afecto especial que le tiene a nuestro país. Gracias, Jairo, muchas gracias por todo ese esfuerzo que ha hecho con la OPS en función de contribuir a mejorar las cosas en Honduras en materia de virología, ¿verdad? Sí. En materia de virología. Gracias, Jairo. Ya voy a ir con usted para concluir. Vale la pena, y en cualquier programa donde hayan funcionarios públicos, por efecto de rendición de cuentas y por la desesperanza y prejuicios que tiene la gente, doctor Homer Mejía, hacerse una autocrítica. ¿Qué es lo malo que hemos hecho? ¿Qué es lo que debemos corregir con urgencia y que salga esto del funcionario público? Adelante, Homer. Con respecto a las lecciones aprendidas que nos deja esta pandemia hasta este momento, primero es que se debe respetar y escuchar la parte técnica. En esta pandemia hemos visto que hay un montón de personas que no son técnicas y que tratan de emitir juicios y que la toma de decisiones lamentablemente no es la adecuada. Y saco un ejemplo, por ejemplo, la semana veraniega. Fuimos tan contundentes que como Secretaría de Salud dimos a conocer nuestra parte técnica, en la cual no era prudente dar toda la semana, y ya vimos el impacto, y lo dijimos muchas veces, muchas veces. Entonces yo creo que parte de las lecciones aprendidas es escuchar siempre la parte técnica, obedecer las acciones que se van a implementar, porque esto nos va a permitir evitar, sobre todo, muertes. La otra cosa, ser transparentes en todos los procesos que tienen que ver para fortalecer el sistema sanitario, invertir más en salud, es fundamental invertir más en salud. Como dijo la licenciada Piedad Huerta, se ha hecho un esfuerzo con todos los organismos que ella mencionó para tener de un laboratorio, tener 4 en el país, distribuidos estratégicamente, uno en Santa Rosa de Copán, uno en la Ceiba Atlántida, el otro que está en San Pedro Sula, que se encarga de todo el proceso, de todo el departamento de Cortés, y el Laboratorio Nacional de Virología. Entonces la transparencia en los diferentes procesos nos va a permitir hacer buen uso de los recursos y, como siempre menciono, escuchar la parte técnica es fundamental, sobre todo en una pandemia, evitar la duplicidad de organismos, que lo que viene es a confrontar, y lo que se debe hacer es fortalecer los que ya están para evitar conflictos internos dentro de los mismos. En eso puedo resumir, dentro de la autocrítica de lecciones aprendidas que tenemos con esto de la COVID-19, y que vamos a ir aprendiendo más lecciones. Obviamente con el H1N1 en el 2009 aprendimos varias cosas desde el punto de vista técnico, pero que en esta pandemia de la COVID-19 hemos visto que hay que mejorar en varios puntos de los que hemos conversado, y que hay más, pues, que ya los compañeros, pues, creo que sumarán alguno de ellos. Y la doctora Mixi Castro, yo sé que Mixi llegó después de que no duraban las jefes de laboratorio de vigilancia de la Secretaría de Salud, y puso orden, porque Mixi sí ha durado. Pero es que cada mes las cambiaban, tremendo, ¿te acuerdas? Renato, tremendo. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son las lecciones que deja esto, Mixi? Las lecciones que deja esto es, como hondureña, me voy a poner como funcionaria pública, como hondureña, la autocrítica es, primero, tenemos que dar tiempo al Estado de Honduras, a la Secretaría de Salud, al laboratorio. Entonces, mi crítica siempre ha sido,
porque yo solo voy a trabajar, por ejemplo, las horas que me tocan según un estatuto. Yo doy más de lo que puedo. Entonces, eso es fundamental, Renato, porque a veces no podemos estar esperando que yo estoy un domingo, o por ejemplo, el Viernes Santo me tocó ir al laboratorio para desvirtuar una noticia y yo ya estaba en mi casa. Entonces, una fortaleza es tener disposición para trabajar en bien del país y pensar que tantos hondureños dependen, porque yo siento que hay una ansiedad tremenda cuando las personas quieren su resultado. Entonces yo me pongo a pensar, a mí ya me dio COVID, yo quería mi resultado en 24 horas, que no lo pude tener, lógico, porque a veces hay que esperar, pero la lección aprendida es que nosotros podemos dar un tiempo y organizándonos podemos salir adelante, Renato. Esto es un reto para todos los países, no solo para Honduras, y creo que dentro de todo hemos tenido buenos resultados, no tenemos las defunciones que habían proyectado en un inicio, que eran, no recuerdo, pero eran miles y miles de defunciones, no las tenemos, se ha fortalecido la red de laboratorios, de hecho andamos en eso, ¿verdad? Fortaleciéndonos, uniéndonos, unificando criterios de trabajo, en eso andamos, trabajando con Carolina. Y esa es mi lección aprendida. Correcto. Y continuar. Ahora, hemos tenido el doble de los muertos que oficialmente se anuncia, Mixa, porque los de las funerarias dicen, no, hemos enterrado más gente de la que se dicen los datos oficiales. ¿Cree que la proyección es el doble de los muertos oficialmente que reportan la Secretaría de Salud y SINAGER? No me atrevería a decir eso, Renato, Okay, porque hay mucha especulación en ese tema. Y la otra es que la Secretaría de Salud reporta lo que llega. Entonces, si muchas personas he visto que a veces no quieren que sepan que su familiar murió de COVID. Entonces la funeraria puede decir, es un sospechoso, pero nosotros no trabajamos en base a sospechosos, trabajamos en base a datos, una ficha epidemiológica que hay que llenar por defunción. Entonces, Renato, yo se lo digo a usted, se lo digo a toda la población, nosotros no ocultamos resultados. El resultado que llega, ese se hace. Si corresponde a una defunción, entonces corresponde a la unidad de vigilancia categorizarlo. Pero si hay el doble, esa es una especulación, sinceramente, o nunca llegó a un establecimiento de salud o a un triaje o a un hospital. Simplemente quedó en casa y la funeraria lo reporta como COVID. Eso nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Bien. Y señor Renato, Sí. si me permiten esa parte de las defunciones, nosotros, como dijo la doctora Mixi, la unidad de vigilancia, las defunciones que recibe necesitamos primero de una prueba confirmatoria de esa persona que murió, ya sea por PCR o prueba de antígeno. Segundo, el acta de defunción que determina que la causa básica fue por la COVID. Hemos visto que hay en este momento, con los datos oficiales registrados por parte de los diferentes hospitales, y hay un subregistro, que eso no lo vamos a negar, ese subregistro existe y ese subregistro es hospitales o clínicas privadas que no están notificando esa defunción. Algunos, como dijo Mixe, que mueren a nivel comunitario y que los parientes, esta persona no fue a hacerse una prueba para la COVID, murió y por cuestiones de estigmatización dentro del seno familiar no lo dan a conocer como una muerte, pero sí existe un subregistro. Sí. Y en este momento las cifras que llevamos hasta abril, ya estamos superando el número de defunciones comparándolo con toda la pandemia del año pasado, desde la semana epidemiológica 11 hasta diciembre. Ya estamos rebasando esas cifras, pero sí hay un subregistro en este momento que estamos tratando de mejorarlo. Estamos teniendo reuniones con el segundo nivel de atenciones que corresponde a hospitales para tener una coordinación entre los diferentes hospitales privados, clínicas privadas, para poder tener esa información que es importante para poder tener esta casuística de manera oficial. Claro, uno de las funerarias es un elemento fundamental para conocer qué es lo que está sucediendo. Eso es cuando en la farmacia se está vendiendo más un medicamento. Sí. Entonces usted dice, algo está ocurriendo porque se está vendiendo más este medicamento en varias farmacias del país. Entonces lo mismo con las funerarias. Están vendiendo más de lo normal, de lo usual,
y cuando le pregunte, ¿y de qué murió? No, dicen que de COVID, pero no, en la funeraria no se presenta una prueba positiva ni una acta de defunción, solo se va a comprar el ataúd y es a lo que las personas refieren, pero sí hay un subregistro, esto no lo podemos negar y lo estamos mejorando en ese aspecto. Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial. Sé que me falta la doctora Carolina Alvarado, el doctor Marco Tulio Medina, que ha vivido de cerca esta pandemia con espíritu crítico colaborativo, porque eso es muy importante. A la crítica sumarle la propuesta. Y él ha sido un hombre con muchas propuestas en este año, pero sí me gustaría escucharlo sobre las lecciones que nos ha dejado la pandemia para no cometer los errores que todo el mundo maneja, igual de Wendy Murillo. Vamos a la pausa y volvemos también ya con el comentario final del doctor Jairo Méndez, que desde Washington nos ha acompañado esta mañana. Doctor Marco Tulio Medina, para usted. El más grave problema que Honduras ha tenido es transparencia. Mire, ese problema de los hospitales móviles debió haber habido un grupo técnico detrás de eso y sobre todo una auditoría que fortaleciera de que eso no ocurriese. Ocurrió también con otras cosas. Entonces, esa ha sido una debilidad estructural gravísima. Y además, la falta del acompañamiento técnico que permita la apropiada toma de decisión. El otro tema es la lucha entre los intereses de grupo. Hay un grupo que quiere esto, otro quiere aquello, y no nos unimos. Entonces alguien decía, no, abramos porque la economía se nos va a ir para el suelo. Pero el otro grupo decía, no, mira, va a ser peor. Entonces la conjunción de intereses fue un error de no ponernos en la mesa, mire, sentémonos, pero auténticamente, porque hay personas que tienen, como dicen, una voz más alta, y entonces tratan de comprometer a la decisión del grupo. El tercer elemento es un elemento efectivamente de la falta de visión. Por ejemplo, en el tema de vacunas, me parece que debimos haber actuado el año pasado rápidamente. Es cierto, hay muchas cosas positivas, y eso también yo lo tengo que resaltar. El grupo de epidemiólogos, el sector periodístico ha sido muy fuerte, y que ha apoyado enormemente la academia, la misma empresa privada, las iglesias. Y yo vuelvo a retomar lo que yo le planteé la vez pasada. Hagamos un pacto nacional, alejemos la cuestión política, seamos constructivos. Yo sé que mis colegas en el Colegio Médico han tenido una actitud bastante crítica de lo que ha venido, y yo en muchos de los aspectos que ellos mencionan yo estoy de acuerdo. Debemos de sentarnos en una mesa juntos para que libremos a un lado las diferencias y podamos trabajar, porque todavía nos falta camino que recorrer. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Medina, y en tu caso, Wendy. Sí, bueno, yo creo que voy a hablar desde el punto de vista virológico, ¿verdad? Desafortunadamente, voy a decirlo así, los coronavirus son virus ARN muy cambiantes, muy variables, ¿verdad? Y nos enfrentamos con este nuevo coronavirus con un sistema de laboratorio en el país muy centralizado, con muchas carencias con respecto a insumos, ¿verdad? Entonces, vimos que necesitábamos tener esas posibilidades, invertir en el laboratorio, porque como les repito, el diagnóstico de virología no es fácil, no es barato, ¿verdad? Es muy complicado. El caso, por ejemplo, los arbovirus. Zika vino a complicarnos el diagnóstico de dengue. ¿Por qué? Porque ahora no lo podemos hacer por serología, porque son dos virus que tienen reacciones cruzadas. Entonces, hay que hacer diagnóstico molecular. Entonces, este virus nos vino a reforzar esa necesidad. Necesitamos invertir en laboratorios, necesitamos hacer alianzas estratégicas nacionales, internacionales, para poder ampliar esas posibilidades.
Esa es una de las grandes enseñanzas a nivel de laboratorio que esta pandemia nos ha enseñado, ¿verdad? Necesitamos tener esa visión con respecto a la virología, que el diagnóstico molecular es indispensable y básico y debemos ampliarlo en todas las posibilidades, tanto a nivel nacional como a nivel privado, que también lo hemos observado, ¿verdad? Cuántos laboratorios a nivel privado han invertido también en el diagnóstico molecular que no se tenía, eran muy pocos. Muy bien, muchas gracias, doctor Jairo Méndez. Muchas gracias por darnos estas 2 horas de su tiempo, desde esa alta responsabilidad que tiene usted en Washington con la OPS-OMS. Creo que pinchó el audio, ¿correcto? Perdón. Ahí estamos, sí. Perdón, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y simplemente quería hacer un comentario. Y es verdad que yo quiero muchísimo a Honduras y he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca y por eso tengo tantas personas y amigos ya después de tantos años de trabajo. Pero este no es un proceso que hago yo solo, por supuesto. Esto nace precisamente del acompañamiento permanente de la oficina de la OPS en Honduras, liderado precisamente por la licenciada Piedad Huerta. Con todo su equipo, ellos son los que se encargan de hacer seguimiento a las acciones adentro del país y precisamente son los que nos ayudan a identificar en dónde podemos mejorar. Y ahí es cuando entro yo a hacer mi pedacito. Yo hago mi pequeña parte en lo que me corresponde y es lo que nos gusta y el trabajo que nos gusta. Aquí desde la oficina regional siempre estamos trabajando precisamente por los países y es un equipo que trabaja de manera muy organizada, muy aceitados, muy calibrados, precisamente para poder dar respuesta a ustedes en los países. Así es que, como un mensaje final, simplemente, por favor, tengamos en cuenta que esto todavía no ha terminado, que tenemos cada vez mejores herramientas, estamos cansados, todos estamos cansados, pero ya estamos viendo, digamos, un poco la luz al final del túnel. Por favor, mantengamos unas estrategias de control, de un abordaje integral, abordando los francos de la respuesta, la respuesta de la atención primaria en salud, que es fundamental, el laboratorio, la epidemiología, todo es debe ir como una sola respuesta, así que todavía tenemos mucho donde nos podemos articular mejor y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y siempre será un placer poder colaborar y participar con ustedes. Muchas gracias, doctor Jairo Méndez. Hoy Honduras ha perdido a un hombre que también nos ilusionó. Ya me meto al fútbol, pero el fútbol ha sido como la descarga emocional que en las últimas décadas hemos tenido los hondureños para superar los constantes altibajos, los constantes bajos que tenemos. Chela Tuclés murió ayer a las 11 de la mañana, el entrenador que nos llevó por primera vez a un mundial de fútbol en 1982 en España. El hombre que nos hizo soñar y que nos puso en el mapa de los deportes, especialmente del fútbol, con esa gesta que hizo en el Mundial de España, empatando con la selección local en el primer partido 1-1, después empatando con Irlanda del Norte 1-1. Pudimos ganarle a Yugoslavia, todavía no se había escindido Yugoslavia, pero bueno, así es el fútbol. Yergun falló 2 ocasiones de gol, pero a Chelato lo recordamos como ese hombre que nos ilusionó, que nos hizo soñar, que nos mejoró nuestra autoestima, inclusive a través del fútbol. En el transcurso de los programas de Televicentro y de Noticias Generales esta mañana, tenga la certeza que se hablará de Chela Tuclés y yo los invito para que estén pendientes en TN5 Estelar a partir de las 9 porque tenemos trabajo sobre la vida de este hondureño que ha fallecido, no de la COVID, sino por otras causas, ayer en el Hospital del Seguro Social. Estoy seguro que la doctora Carolina Alvarado sabe quién es Chela Tuclés. Claro que sí sabe, claro que sí sabe. Y de lo que representó para los hondureños siempre este gran compatriota. Doctora, para concluir con usted, tengo 1 minuto. Bueno, Renato, agradeciéndole este espacio que nos permite estar en la población, decirle pues que nosotros estamos dando respuesta en 24 horas, 7 días de la semana, ¿verdad?, con la población, teniendo este acercamiento para tener sus resultados oportunos. Hemos crecido desde inicio de la pandemia, acá hemos fortalecido grandemente
este laboratorio con los recursos, ¿verdad? Secretaría por ese gran apoyo y esa conciencia que tuvo al principio de poder fortalecernos como laboratorio, y a la población pues que tome las medidas de bioseguridad, que para eso estamos aquí nosotros, ¿verdad? Nos importa la población y en ese sentido pues como virología estamos dando este mensaje a la población. El mejor programa de las 9 de la mañana hasta las 12, las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla líder de Honduras.